Buenas noches, mi nombre es John Jairo Pérez, pertenezco al grupo de José Walter Mejico y Erika Paola Becerra. A continuación voy a hacer la presentación del punto que me tocó, el cual fue la ciencia y la tecnología, el cual va a ser explicado por el señor Guariel Quevedo Ricaute. Gracias, John. Para ampliar mi presentación, yo soy profesional en Administración de Empresas, especialista en Sistemas de Información y Gerencia de Documentos de la Universidad de La Salle, con más de 10 años de experiencia en diseño, implementación y administración de programas de gestión documental y con más de 5 años de experiencia en el manejo de gestión electrónica de documentos. Si me gusta un momentico, tenemos una presentación para facilitar el video. Nosotros hemos venido ofreciendo este servicio. Soy director de proyectos igualmente de una empresa especializada en sistemas de información y gestión documental, y tenemos acá una presentación relacionada con el diseño e implementación del programa de gestión documental aplicando tecnología de punta, que tiene que ver con el tema que John está ofreciendo. Nosotros nos apoyamos mucho con los sistemas de gestión de calidad para poder dar a conocer nuestro sistema y ofrecer este servicio también. Tenemos un mapa de procesos donde tenemos unos procesos estratégicos, unos procesos misionales, unos procesos de apoyo y los procesos de evaluación y control. En cuanto a los procesos misionales, pues podemos aplicar tecnología de punta, según como lo pide la norma, a la unidad de correspondencia. Igualmente, se puede aplicar tecnología de punta a los archivos de gestión, al archivo central y por supuesto al archivo histórico. En este caso podemos decir que en la unidad de correspondencia, dando cumplimiento al acuerdo 060 del 2001, prácticamente se está dotando siempre a la unidad de correspondencia con un software especializado en gestión documental que permita controlar todas las comunicaciones que entran, controlar los tiempos de respuesta, así como lo pide este acuerdo, y de igual manera permite controlar las pruebas de entrega de las comunicaciones que son enviadas. Esto es lo que prácticamente se requiere para un software de correspondencia, pero de igual manera maneja tecnología de punta porque estamos controlando la correspondencia cuando entra. Para que no se nos pierda la información física, estamos digitalizando la información. Normalmente, pues entonces lo que hacemos es dotar con una impresora de código de barras, un escáner de alto volumen, y pues requerimos un servidor de imágenes para poder nosotros aplicarle esa tecnología. En la unidad de correspondencia, como le estamos diciendo, pues las normas actualmente nos piden que todos los documentos que sean escaneados, ingresados a la unidad de correspondencia, pues tienen que ser apoyados con la norma ISO 9010 y 9005 para que todos los documentos sean escaneados en PDF con opción OCR, a blanco y negro, con una resolución de 200 a 300 dpi. Igualmente, pues esto nos permite pegarnos a la ISO 27001 porque estaríamos dando los primeros pasos para asegurar la información. En los archivos de gestión, pues con estos nosotros trabajamos bajo el concepto de archivo espejo. Nosotros a los archivos de gestión se le aplica tecnología de punta, pues cogemos los PC personales, los equipos de cómputo que le hayan asignado a cada persona responsable de sus archivos, y lo que hacemos es montarle una estructura de árbol. En ella nos tiene que coincidir con lo que se tenga organizado físicamente, y así montamos lo que es la carpeta física versus la carpeta virtual, pero apoyados con las tablas de retención documental. Las series, las subseries y la tipología nos deben coincidir. Nosotros en los archivos de gestión prácticamente estamos diciendo que al montar la unidad de correspondencia y automatizarlos, también nosotros necesitamos trabajar con los sistemas de gestión de calidad, apoyados de igual manera con los sistemas de información hoy en día con las TICs, para poder trabajar y montar gestión electrónica de documentos, bien desde el punto de vista que va a ser el control de
de flujos de documentos o workflow. En los archivos en el archivo central también pues trabajamos software de gestión documental. Nosotros estamos prácticamente identificando los expedientes con código de barras, controlamos los inventarios. Desde el archivo central también se puede empezar un proceso de digitalización según lo que pida las PRD a los documentos, sobre todo vitales o esenciales. Estamos nosotros escaneando estos documentos. No todo lo que esté en el archivo central pues está para escanear o digitalizar. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Hugo Quevedo. Espero que les haya gustado nuestro video. Hasta la próxima. Buenas tardes. En este momento vamos a explicar el alcance de los recursos informáticos relacionados con el trabajo que vamos a desarrollar para la asignatura. Entonces, en informática decimos que recursos informáticos son las aplicaciones, son las herramientas y son los dispositivos, es decir, los periféricos y las capacidades que tiene una computadora. En relación con las aplicaciones, podemos decir que es el tipo de programa que se diseña para atender una función muy específica. Esto es de acuerdo con las necesidades particulares de una institución. En la parte de herramientas nos referimos a los subprogramas o módulos que cumplen con tareas también específicas y que son parte de esa aplicación general. En los dispositivos o periféricos encontramos ya la parte de hardware, que es el teclado, el mouse, los parlantes, el monitor y todos aquellos, valga la redundancia, periféricos que se conectan a la CPU o a la unidad central de procesamiento. Cuando hablamos de capacidades de una computadora, nos referimos singularmente a la parte de almacenamiento que se relaciona con el disco duro y la memoria RAM de esos equipos. Otro concepto que podemos manejar es un conjunto de componentes de hardware y software, es decir, programas, que son necesarios para el buen funcionamiento y optimización del trabajo. Obviamente esos computadores y periféricos se pueden instalar a nivel individual y colectivo cuando se trata de una organización. Por ejemplo, en un hogar, con un PC, con una impresora, con un escáner, con una conexión a internet y Windows, y unos programas de Word y Excel, y un acceso único a todos esos recursos como el internet, pues obviamente tenemos unos recursos informáticos que utilizamos para consultar información. Cuando hablamos de una organización que es la empresa, tenemos que identificar varios factores para adaptar todo el recurso informático y definir la inversión que se debe hacer. Entonces es importante hacer unas preguntas. ¿Es necesaria una conexión a internet para agilizar las comunicaciones? ¿Es necesario un servidor o basta con un grupo de trabajo? ¿Cuántos trabajadores tenemos en la empresa que necesiten un computador? ¿Sí? En caso de necesitar conexión a internet, ¿la montaremos con cable o wireless? ¿Qué se comunicarán entre usuarios? ¿Será necesaria la creación de recursos compartidos para compartir ficheros? ¿Será necesaria la creación de recursos compartidos para compartir ficheros, impresoras, unidades lectoras? En fin, la idea es que a medida que se necesiten determinados recursos en una organización, pues podamos definirlos de una manera práctica y funcional para poder determinar un presupuesto y comprarlos, de tal forma que podamos desarrollar nuestra función muy específica. En este caso, mira, aquí podemos ver algunos periféricos, computadores, PCs. En este momento aquí tenemos un video BIM, tenemos internet inalámbrica, internet alámbrica, y todos esos son componentes que se consideran recursos informáticos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Rubén Sánchez, integrante del grupo número 3 de Recursos de Información en Ciencia y Tecnología. En la noche de hoy nos encontramos con José Ramírez. Él es un estudiante de Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios, se encuentra en 9º semestre.
te doy la bienvenida, José. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Rubén. Bueno, José, básicamente yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué son fuentes de información? Sí, señor. Dentro de nuestra formación académica entendemos por fuentes de información todo tipo de documentos útiles para la investigación. Entre ellos encontramos monografías, libros, revistas, material audiovisual, páginas web, recursos electrónicos, hasta las mismas personas y entre otros tipos de documentos útiles. Muy bien, José. José, en medio de mi conocimiento y lo que he investigado, entiendo que las fuentes de información se manejan como en 3 ramas. ¿Cuáles son esas 3 ramas? Sí, señor, se dividen en tres partes. La primera parte consta en aquel tipo de información de primera mano, ¿sí? Aquella tipo de información original de uno o varios autores, que es información única. Te pongo un ejemplo, una monografía. Una monografía, el autor sustenta su idea y la soporta en base a algo científico, pero la idea es de él, solo de él, y él es el único autor o únicos autores. Ah, ok, José. La fuente de información secundaria, ¿cuál sería? Sí, la fuente de información secundaria, y siguiendo el segundo ejemplo, es todo aquel tipo de investigación que se hace dentro de un trabajo original. En ejemplo de la monografía, tenemos el autor investigador, el cual va a soportar la idea que él tiene central en otras investigaciones que se han hecho. Entonces él tiene que consultar otro tipo de autores para soportar la idea que él tiene. Ah, qué bien, José. O sea que respalda su punto de vista por medio de otro punto de vista, por decirlo así. Es correcto, por varios puntos de vista. Las fuentes de información terciarias, ¿cuáles serían, José? Las fuentes de información terciaria son las que me ayudan a soportar las fuentes de información secundaria. O sea que es un tipo de información más desglosada, más dispersa, que al igual es muy útil, pero que no tiene el mismo soporte verídico y científico de la número 2. O sea, se vuelve como una cadena para lograr la Sí, es información correcto. que uno desea. Para llegar a donde se quiere se debe soportarse la 1 de la 2 y la 2 de la 3, que es donde voy a encontrar muchísima información de varios autores que hablan de varios temas, donde voy a encontrar información muy específica. Ya en la 2 se va armando un poco más el documento, en donde ya se habla un poco más del tema, y en la 1 es donde ya se concluye y se saca una idea central, que es el documento original. Vale, qué bien, José. Bueno, te doy las gracias primero que todo por el tiempo y la disposición, y pues a ustedes, compañeros, muchísimas gracias también, y hasta la próxima. Gracias. Gracias por tu invitación, Rubén. Las obras de referencia son documentos que ofrecen información concreta y rápida. Se pueden utilizar para poder resolver dudas y para la localización de datos sobre cualquier tema. Dentro de la denominada literatura de referencia existen diferentes tipos. Hay 2 tipos de referencia, están las obras de referencia directa y las obras de referencia indirecta. En las obras de referencia directa podemos proporcionar la información que nosotros requiramos. Están los almanaques, los anuarios, los atlas, los diccionarios, las enciclopedias, los manuales, y se encuentran las obras de referencia indirecta. Ellos nos remiten a otras fuentes de información. Están las bibliografías, las bases de datos, los índices. Para la evaluación de obras de referencia es conveniente que se realice algún conocimiento sobre los elementos que se ha de tomar como consideración para valorar la calidad de las mismas en aquellos casos en que se disponga de más de una fuente, y asimismo se necesite aplicar algún tipo de criterio que le permita discriminar entre las obras de un contenido aparentemente similares donde se ofrezcan diferentes perspectivas. Esto ha sido todo por el día de hoy, juntos con mis compañeros José Walter, John Jairo, Rubén y quien le habla, Erika Becerra. Gracias.